La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo periodo de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Con nosotros se encuentra el hermano Miguel Nájera Para iniciar esta maravillosa jornada en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Nos agrada mucho que nos acompañes en este día para esta travesía. Es un honor para mí estar aquí para el primer programa del libro de Éxodo. Bueno, empezamos a partir de Egipto. Cronológicamente, el libro de Éxodo es una continuación de Génesis. Así que sería bueno si usted nos pudiera dar un breve repaso de lo que el registro divino trata en la conclusión de Génesis y en el principio de Éxodo. ¿Qué le parece? El libro de Génesis concluye con las vidas de 3 personas: Abraham, Isaac y Jacob, las cuales conforman un cuadro completo que tipifica la historia de los escogidos de Dios. En Abraham vemos el llamamiento de Dios, el vivir por fe y en comunión con Dios. En Isaac vemos el aspecto del disfrute de las riquezas y la rica herencia que Dios nos ha dado. Y en Jacob vemos la obra transformadora de Dios que hace de una persona engañadora como Jacob un príncipe, Israel. Finalmente, en su hijo José como una extensión de Jacob, vemos el aspecto reinante de los llamados de Dios. Al final de Génesis, toda la familia de Israel se va a Egipto, donde Jacob muere y es sepultado, y también José, pero con una promesa, que Dios los visitará y serán rescatados de Egipto. Simplemente al leer las últimas palabras del libro de Génesis, podemos ver que la condición del pueblo era de muerte. Génesis 50:26 dice: «Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto». Este es el triste final de Génesis. Y Éxodo comienza ahí. Al pasar los años, la condición del pueblo de Dios es aún peor. Son esclavos, están en una condición de muerte y están gimiendo por su salvación. Así es la primera parte de este programa. Es muy interesante y nos dará una vista panorámica no solo de Éxodo, sino del oráculo divino. Empecemos pues el estudio Vida de Éxodo con Witness Lee. Me siento muy contento que el Señor nos ha traído a estudiar el libro de Éxodo. Para introducirlo, necesitamos ver que el relato divino de la Biblia es siempre progresivo. Dios no habló una vez y por siempre, sino más bien de una forma progresiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final de la Biblia, sabemos que los 66 libros de las Escrituras fueron escritos durante un período extenso de 1600 años. Él no habló de una vez por todas, sino muchas veces. Así es que, al leer la Biblia, necesitamos ver que la Biblia abarca todos estos libros
de una manera progresiva. Por eso también debemos leer, estudiar y escudriñar la Biblia en forma progresiva. En Colosenses 1:25, Pablo dijo que a él se le había encomendado completar la palabra de Dios. En los días de Pablo, la revelación de las Escrituras no estaba completa, y por tanto, era necesario que Pablo tomara la carga de hablar y escribir para completar la palabra de Dios. Saben que el libro de Apocalipsis constituye la consumación de la revelación divina. Y puesto que la revelación está completa, Apocalipsis nos advierte que nadie puede añadir ni tampoco quitar nada a la revelación divina. Esto está en Apocalipsis 22, 18 y 19. Así que después de Apocalipsis, no hay más de la revelación progresiva de Dios. La Biblia empezó con Génesis y acabó en Apocalipsis. Así que lo que debemos hacer hoy es estudiar toda la Biblia, libro tras libro. Y ahora empezamos el segundo libro, Éxodo. Miguel, el estudio vida de Éxodo comenzó con una introducción donde el hermano Lee nos habló en cuanto a que el oráculo de Dios ha sido completado. ¿Podría decirnos algo de esta introducción? Éxodo es la continuación de la revelación que Dios dio en Génesis. Esta revelación es progresiva y revela desde otro punto de vista la salvación que Dios efectúa en su economía eterna. Lo asombroso es que la Biblia, que consiste de 66 libros, fue escrita durante un periodo muy largo de tiempo y por medio de muchas personas. Algunos de los libros son históricos, otros son poéticos y otros proféticos. Sin embargo, todos ellos hablan de una sola cosa, de lo que Dios está haciendo en la tierra con la humanidad. Esto es que Él está llevando a cabo una salvación completa. Una vez que vemos esto, así como el hermano Lee lo vio, entonces apreciaremos cómo todos los libros de la Biblia encajan cada uno en su lugar. En Génesis tenemos un retrato de la vida de los creyentes, y en Éxodo veremos el mismo cuadro, pero desde otro ángulo. De manera que tenemos este principio. Dios no quiere revelarnos todo en un solo instante, sino que quiere hacerlo de manera progresiva y en diferentes formas. Es por eso, al captar la visión central, cada parte de la Biblia encajará en su lugar. Además, el hermano Lee dijo que toda la revelación de la Biblia se encuentra única y totalmente entre Génesis 1 y Apocalipsis 22, y que al apóstol Pablo le fue dado el mandato de completar la palabra de Dios. ¿Cómo fue eso? El apóstol Pablo vio una parte importantísima de esta visión, y la explicación de esta visión la podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento. Después de los evangelios, que son 4 biografías de Cristo, están las epístolas, las cuales en su mayoría fueron escritas por Pablo. Esta porción del Nuevo Testamento que fue escrita por Pablo tiene la función de reforzar la visión principal del propósito de Dios. Y se puede resumir así: Dios es vida, y Él debe llegar a ser todo para los creyentes, a fin de que lleguen a ser los miembros de su cuerpo y quienes lo edifican en la tierra como su expresión. En la epístola a los Colosenses, Pablo consideró que la visión de la revelación divina estaba completa, pero cronológicamente fue completada en Apocalipsis por Juan, quien vio la cumbre del Nuevo Testamento, la Nueva Jerusalén. Pablo habló del cuerpo, la cual tiene su consumación en la edificación del cuerpo. Y los escritos de Juan tienen su consumación en la Nueva Jerusalén. Pero tanto Pablo como Juan hablan de lo mismo, de lo que Dios está haciendo en la tierra, esto es, edificar la Nueva Jerusalén, que es el matrimonio de Dios con la humanidad y la consumación de su propósito. De manera que la revelación divina que completaron Pablo y Juan está basada en la misma visión.
Esto es lo que veremos en esos programas de Éxodo. Este libro nos da un entendimiento de la economía de Dios desde un ángulo específico. Muchas gracias. Continuemos con el estudio vida de Éxodo. Éxodo continues Genesis. es la continuación de Génesis. En los escritos es así. Y en la historia, o sea, cronológicamente, el pensamiento también es así. Después de los patriarcas están Abraham, Isaac y Jacob. Luego tenemos los hijos de Israel, que son la continuación de Jacob. Por eso, al ver a estos hijos de Israel en Egipto, casi todos los eruditos de la Biblia concuerdan que lo que está revelado en Éxodo es la continuación de Génesis. Pero en nuestra experiencia, el cuadro que nos da este segundo libro no es la que sigue después de la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob. Miren, les daré una comparación entre estos dos. En Génesis tenemos un panorama de las 3 secciones básicas que componen nuestra experiencia espiritual, pero solo nos presenta un lado, o una línea. Nuestra experiencia espiritual tiene 2 lados. Ahora, Éxodo nos presenta el otro lado, la otra línea. En la experiencia espiritual, Génesis, por decirlo así, nos muestra el frente y Éxodo nos muestra la parte de atrás. Por ejemplo, en Génesis no vemos un cuadro completo de nuestra salvación. ¿Hay algún capítulo o versículo en la historia de Abraham acerca de la redención? No. ¿O en Isaac? Tampoco. ¿En Jacob hubo algún cuadro de la redención de Dios? No. Entonces, ¿dónde fueron redimidos? ¿Dónde? Les digo, fueron redimidos en Éxodo. Así que en este libro tenemos otro lado, otra línea. Y no es el del lado del llamamiento, sino el lado del Redentor. Cuando lleguemos allí veremos un cuadro hermoso de la redención. Tenemos un cuadro completo de la cruz que no se encuentra, pero ni aún en el Nuevo Testamento. Otro punto, la sangre. Miren, ni en el Nuevo Testamento tenemos un cuadro tan vívido de la sangre como en Éxodo. ¡Qué fuerte que es! ¡Qué poderosa que es la sangre del Cordero! Oh, en este libro también tenemos al Señor que nos guía. Y así tenemos cuadro tras cuadro, tipificando la manera en que el Señor satisfizo de las necesidades diarias de su pueblo escogido, lo cual no se ve en la línea que contiene Génesis. Génesis no nos muestra claramente la revelación de la morada de Dios, que es el tabernáculo. No hay nada más alto o elevado que esto. Oh, la revelación del modelo de la morada de Dios en esta tierra. Esta no es solo una revelación, sino también un edificio práctico que resultó de la morada de Dios en la tierra. No hubo nada tan sólido como esto en Génesis. Mire, Dios se le apareció a su pueblo escogido una y otra y otra y otra vez, pero Dios nunca obtuvo un edificio sólido, concreto, hecho con materiales, con su pueblo. Esto no es insignificante. Y pese a que esto no se ve en Génesis, aquí sí se ve en Éxodo. Está completamente revelado. Y no solo revelado, sino edificado. Y no solo edificado, sino también completamente expresado, escrito para nosotros. Y eso no es todo. Miren, todo lo que se encuentra en Génesis es individual. Y todo lo que está en Éxodo es corporativo. ¿Quién era Israel allí? Era una persona individual. Pero no es así en el libro de Éxodo. Ya no es un individuo, sino que es completamente corporativo. La redención es corporativa.